Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En España, el gobierno de Pedro Sánchez busca controlar grandes inversiones con una nueva figura legal para definir supuestos proyectos estratégicos. La violencia en Ecuador se incrementó un 63% en los primeros 45 días del 2025. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin dependerá del progreso en las negociaciones para finalizar la guerra en Ucrania. El gobierno de Canadá designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y a 5 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Comenzamos con el desarrollo de la información. El gobierno español busca controlar proyectos de inversión declarados estratégicos, otorgándoles ventajas, pero también imponiendo condiciones. Esta figura legal será definida exclusivamente por el Ejecutivo y supervisada por un comité interministerial. El sector privado teme que este control desincentive la inversión extranjera y limite la autonomía empresarial. La reforma de la Ley de Industria y el fortalecimiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales refuerzan esta tendencia intervencionista. El gobierno español pretende consolidar su control sobre los grandes proyectos de inversión con una nueva figura legal que le permitirá decidir qué inversiones son estratégicas y, por tanto, sujetas a condiciones y supervisión directa del Ejecutivo. Según información del medio de comunicación ABC, el Congreso de los Diputados está tramitando una iniciativa para crear esta categoría, cuya calificación dependerá exclusivamente del gobierno. Una vez que un proyecto sea declarado estratégico, tendrá acceso a ventajas como conexión prioritaria a la red eléctrica, pero también quedará sujeto a imposiciones gubernamentales. El control se ejercería a través de un comité interministerial, compuesto por representantes de distintas carteras que supervisaría cada fase de los proyectos. Esto significaría que el Ejecutivo tendría la capacidad de establecer obligaciones adicionales a las empresas privadas, condicionando su desarrollo según intereses políticos. El plan se suma a otras iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez para intervenir en sectores clave de la economía. Recientemente, el Ejecutivo aprobó una reforma de la Ley de Industria que refuerza la autonomía estratégica del Estado y ha potenciado el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para aumentar la presencia del Estado en empresas privadas. Este nuevo esquema de inversiones estratégicas genera preocupación en el sector privado, ya que puede traducirse en una mayor injerencia del gobierno en decisiones empresariales y en un freno a la inversión extranjera, al otorgar al Ejecutivo la potestad de imponer condiciones a cualquier gran proyecto en España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el Pleno de la Asamblea que el Parlamento Europeo investigará el Estado de Derecho en España. Según Ayuso, la decisión responde a preocupaciones sobre la ley Begoña, la falta de independencia del fiscal general del Estado y presuntas presiones sobre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Les anuncio que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de Derecho en España a raíz de los casos más sangrantes que han ocurrido. La ley Begoña para socorrer a familiares en apuros, la libertad de los medios de comunicación para denunciarlo y la falta de independencia del fiscal general, imputado por su participación en una operación de Estado contra un rival político. Eso es lo que están haciendo. Y las instituciones europeas también tienen que saber que el gobierno está intentando retorcer las instituciones, el poder judicial, intentando manosear el Supremo, sus salas, intentando que el Constitucional sea una sala de casación. Es decir, que el gobierno siempre quede impune, porque siempre están ustedes por arriba para salvarles y para amnistiarles de los ERE de Andalucía, del proceso o del pobre fiscal que ahora va de víctima y necesita
necesita que le vuelvan a indultar como todas las personas que le rodean. Esto se va a saber en Europa y ya nos encargaremos, aunque me alegro de que este Parlamento dé un paso adelante. El Gobierno no puede ser y no puede quedar impune y esto destruye la democracia. Sánchez se pone al frente ahora de muchas fotos, es el que no hace nada, abre la puerta a dictaduras bolivarianas y aquí es profundamente antidemocrática. El Comando Nacional con Venezuela de Estados Unidos alzó su voz en defensa de los presos políticos en Venezuela, denunciando la persecución sistemática del régimen de Nicolás Maduro contra quienes defienden la democracia y la libertad. Queremos alzar nuestras voces para exigir justicia y libertad para todos nuestros compañeros presos por pensar diferente y querer democracia para Venezuela, expresaron los voceros de la organización durante un evento en Washington. Los representantes de Convenezuela de Estados Unidos señalaron que muchos de los detenidos fueron apresados por su papel en la organización de la victoria opositora en las recientes elecciones, lo que ha llevado al régimen a intensificar su represión. Nos unimos hoy en solidaridad con nuestros presos políticos. Son perseguidos porque organizaron la victoria del pueblo venezolano y el régimen insurrecto, que perdió las elecciones, responde con cárcel y violencia. Además, recalcaron que la existencia de presos políticos es una prueba de la ilegitimidad del chavismo y su negativa a aceptar la voluntad popular. Con un llamado a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos, exigieron mayor presión sobre el régimen para la liberación de los detenidos. Esta manifestación se suma a otras realizadas en más de 200 ciudades del mundo, donde la diáspora venezolana sigue denunciando la crisis política y social del país, con la esperanza de regresar a una Venezuela libre y democrática. Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad en el inicio del 2025, con un aumento del 63% en los homicidios intencionales respecto al año anterior. Guayaquil y su zona metropolitana se han convertido en focos de violencia debido al narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de los esfuerzos policiales, la ola de violencia persiste y se perfila como un tema central en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en abril. La violencia en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes en los primeros 45 días del 2025, con un incremento del 63% en los homicidios intencionales en comparación con el mismo periodo del 2024. Esta crisis se concentra en el distrito metropolitano de Guayaquil, donde los asesinatos aumentaron de 244 a 400 en un mes y medio. La zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, se ha convertido en un epicentro de criminalidad debido a la presencia de grupos delictivos organizados. El narcotráfico es uno de los principales motores de la violencia, ya que Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para la exportación de drogas a Estados Unidos y Europa. Guayaquil, con su puerto marítimo, es un punto clave para el tráfico de cocaína, atrayendo a cárteles internacionales que han fortalecido a las bandas locales. En respuesta a esta crisis, la policía ecuatoriana ha intensificado los operativos, con más de 2.300 intervenciones en febrero, resultando en 173 detenciones y la incautación de armas y drogas. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado frenar el crecimiento de los homicidios ni la expansión del crimen organizado, que sigue controlando territorios mediante economías ilegales como la extorsión y el sicariato. Esta crisis de seguridad también tiene un impacto político significativo, ya que se desarrolla en el marco de la segunda vuelta electoral del 13 de abril entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, partido del prófugo de la justicia Rafael Correa. La inseguridad será un tema clave en la campaña y podría influir en el resultado electoral. El gobierno de Canadá dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico al anunciar la inclusión de 7 poderosas organizaciones criminales, entre ellas los cárteles mexicanos más notorios, en una lista de grupos terroristas. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, hizo el anuncio apenas un día después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump adoptara una medida similar, incluyéndolos también en su lista de terroristas.
Las organizaciones en cuestión incluyen a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo. McGuinty subrayó que esta acción no fue coordinada con el gobierno estadounidense. Estas entidades criminales, según McGuinty, son responsables de sembrar el caos en diversas comunidades mediante métodos violentos, como el tráfico de drogas, personas y armas ilegales. El ministro también destacó que la decisión se toma en un contexto donde las sustancias como el fentanilo, que provienen de estas organizaciones, representan una amenaza directa tanto para Canadá como para los Estados Unidos. La medida refuerza los esfuerzos del gobierno canadiense para erradicar el crimen organizado transnacional y proteger a sus ciudadanos, estableciendo un mensaje claro de que la lucha contra el narcotráfico y la violencia es una prioridad para el país. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que los países que no suban su gasto en defensa al 2% de su PIB podrían enfrentar complicaciones en su relación con Estados Unidos, pues esta es una de las medidas que se están tomando para una consolidación entre la OTAN y el gobierno de Donald Trump. Uno de los países más afectados será España, en donde el socialista Pedro Sánchez apenas ha destinado 1.28% de su PIB al sector defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha intensificado la presión sobre los países que aún no alcanzan el 2% del PIB en gasto en defensa, advirtiendo que podrían enfrentarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre los países rezagados se encuentra España, que se mantiene en el 1.28%, muy por debajo del umbral acordado en el 2014 por los aliados en la cumbre de Gales. Mientras que la mayoría de los miembros de la OTAN ya han alcanzado este objetivo, el gobierno del socialista Pedro Sánchez insiste en que España no llegará al 2% hasta el 2029. Rutte subrayó que es imperativo que estos países aceleren su inversión en defensa, especialmente ante la creciente inestabilidad global y las amenazas que enfrenta Europa. El incremento del gasto en defensa no solo fortalecería la seguridad de los países miembros, sino que también consolidaría la relación con Estados Unidos, un aliado clave en la estructura de la OTAN. Trump, que ha reiterado su descontento con los países que no cumplen sus compromisos militares, podría tomar medidas drásticas si España y otros países no corrigen el rumbo en los próximos meses. En este contexto, la Comisión Europea también ha instado a los gobiernos a aumentar su inversión en defensa, flexibilizando las normas fiscales para facilitar este esfuerzo. La próxima cumbre de la OTAN en junio será clave para definir nuevas metas, que podrían elevar el objetivo más allá del 2% del PIB. Sin embargo, el gobierno de Sánchez sigue postergando decisiones estratégicas fundamentales para la seguridad y el compromiso de España con sus aliados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin dependerá del progreso en las negociaciones para finalizar la guerra en Ucrania. Durante su reciente reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Rubio dejó claro que no habrá una cumbre sin avances concretos en la paz. Aunque Trump sugirió que podría reunirse con Putin antes de fin de mes, Rubio señaló que aún no hay una fecha establecida. El objetivo de Estados Unidos es evaluar la seriedad de Rusia en un acuerdo y determinar qué concesiones estaría dispuesta a hacer Moscú. El acercamiento entre Trump y Rusia ha generado preocupación entre Ucrania y sus aliados europeos, quienes temen ser excluidos de las negociaciones. No obstante, Rubio aseguró que Washington mantiene consultas con todas las partes.
Además, el distanciamiento entre Trump y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha intensificado. Trump criticó a Zelensky por no convocar elecciones, mientras Rubio indicó que el líder ucraniano debería mostrar más gratitud por el apoyo recibido de Estados Unidos. Paralelamente, la administración Trump busca invertir en los recursos naturales de Ucrania como una garantía de seguridad y una forma de recuperar parte del dinero destinado en asistencia militar. Rubio confirmó que este plan fue discutido con Zelensky y el vicepresidente J.D. Vance, pero criticó al presidente ucraniano por negar públicamente el acuerdo. En el programa En Contexto de TV Libertad, el geopolitólogo y analista político César Sabas analizó las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para finalizar la invasión en Ucrania. Sabas explicó que la administración Trump considera a China como una amenaza más relevante para los intereses de Washington. En este contexto, busca cerrar el conflicto con Rusia en los mejores términos posibles y redirigir su enfoque estratégico hacia la contención del país asiático. Lo que estamos viendo es, pues básicamente, que los grandes, que son Rusia y Estados Unidos, se ponen de acuerdo, dejan de lado a los países menores, que vendría siendo Ucrania, por supuesto, pero también la Unión Europea, y entre grandes potencias se entienden. Así que están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Y esto muy importante, en parte se debe no solamente a la victoria de Rusia en la guerra de Ucrania, en el terreno, tanto a nivel militar como a nivel de su producción militar, de su complejo militar industrial, sino también a la creciente amenaza de China para Estados Unidos. Y pues como se vino advirtiendo por mi persona en entrevistas anteriores, Estados Unidos no podía mantener ambos frentes abiertos. Uno con Rusia y otro con China. Tendrá que cerrar alguno de los dos frentes. Y pues la administración Trump considera que China es un peligro mucho más importante para los intereses norteamericanos. Así que está tratando de cerrar el frente ruso en los mejores términos posibles. ¿Qué es lo que hacen las grandes potencias? Se ponen de acuerdo y una dice, pues bueno, yo me voy a retirar, mi aliado perdió, pero yo no me puedo retirar de forma deshonrosa, con ánimos de derrota, así que llegan a algún tipo de acuerdo por el cual la otra gran potencia, que en este caso viene siendo Estados Unidos, se retira pero con todos los honores, con algún tipo de acuerdo, bien sea a través de las tierras raras, de inversiones conjuntas entre Rusia y Estados Unidos en el Ártico, pues ya veremos, pero quien pierde es el que va a pagar la factura, que en este caso es Ucrania y en otra medida la Unión Europea. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, tenemos todavía mucho más para ustedes. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En el programa En Contexto de TV Libertad, el economista y analista político Werner Schuller explicó los objetivos de la nueva política de la administración Trump de imponer aranceles recíprocos. Schuller detalló que el gobierno de Estados Unidos busca equilibrar las relaciones comerciales y dejar de ser el que esté pagando indirectamente subsidios a la industria automotriz o al sector agrícola en Europa. Es clara la diferencia entre lo que se entendía era el mensaje de ir a poner aranceles con fines de recaudación para recuperar diferencias en las balanzas comerciales con los países. Las balanzas comerciales es cuánto te vendo y cuánto me compras, ¿no? Y eso te genera desbalances en la relación. Pero más que eso, hoy a lo que creo se refiere, a lo que todo indica, se refiere la política arancelaria de la administración Trump, es a equilibrar las relaciones. Y cuando uno habla de equilibrar, es que se supone que existen desequilibrios, ¿correcto? Entonces,
No es un trabajo simple porque el asunto fiscal, el tema tributario en los países es siempre complejo y en las relaciones internacionales hay que hilar muy fino y hay que estudiar y trabajar mucho. Sin embargo, lo que yo entiendo que quiere hacer la administración Trump es dejar de ser el que esté pagando indirectamente, por ejemplo, subsidios a la industria automotriz en Europa, o pagando indirectamente subsidios de los gobiernos a la producción agrícola, que después termina en el mercado americano. Porque lo que tenemos que tener claro es que cualquier incremento en la estructura de los precios lo termina pagando el consumidor directa o indirectamente, porque eso a veces genera también otras distorsiones que en el país de destino, no es el caso de los Estados Unidos, pero otros países en los que se subsidia al consumidor. Por lo tanto, se genera una vorágine de desequilibrios y distorsiones. Entonces, resumiendo, pienso que la estrategia pasa por equilibrar las cosas y llegar a una situación justa según el criterio de los Estados Unidos. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.